Agradecemos a Dios nuevamente por la oportunidad maravillosa que nos da de hablar de su palabra y con toda seguridad que llegaremos a aquellas personas que Dios ha seleccionado en esta oportunidad y les ha dado el privilegio enorme de oír su palabra. Gracias, Señor, te damos por esta bella oportunidad que nos das de compartir y a través de tu palabra tener comunión con todo aquel, Señor, que tú has escogido. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te suplicamos por las peticiones, te suplicamos, Señor, por aquellas situaciones que tu pueblo está presentando, creyendo firmemente que una intervención tuya, una palabra tuya puede cambiar totalmente su vida. Señor, aquellos que han creído en ti y que no tienen a quién ir, pero te tienen a ti en el nombre de Jesús. Padre, por favor, derrama de tu gracia y de tu misericordia sobre ellos, sobre aquel pueblo espiritual que tú has ganado, Señor. Por favor, danos entendimiento y sabiduría para no ser engañados por las artimañas del enemigo que está utilizando, Señor, al enemigo para infiltrarse dentro de la iglesia, aunque esto no es nuevo, porque desde el tiempo que escribió el apóstol Judas, Señor, eh, habla precisamente de aquellos que se han infiltrado dentro de las congregaciones para causar cosas desagradables que no vienen de ti. Ahora pues, en el nombre de Cristo, te suplicamos que nos hables a través de la palabra y que tomes en cuenta las peticiones de aquellos que confían en ti y te aman. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Seguiremos hablando sobre la ignorancia que el hombre ha tenido para con Dios, pero no una ignorancia porque no conozcan, sino que al hombre no le interesa y entonces el hombre se ha ocupado de sus cosas, se ha ignorado por completo a Dios. Mas, sin embargo, la misericordia de Dios es tan grande, tan maravillosa, y a veces los hombres no podemos entenderla, pero Dios saca al hombre de esta ignorancia cuando el hombre se somete y cuando el hombre se rinde. Vamos a leer nuevamente en Romanos capítulo 1 y vamos a tocar el versículo 20. Dice entonces la palabra en el nombre de Jesús, Romanos 1, capítulo 1, versículo 20. Porque desde la creación del mundo, estábamos hablando de tiempos inmemorables, de tiempos remotos, las cualidades de Dios, sus atributos invisibles, mire, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no hay excusa. Y decíamos algo, que Dios actúa en secreto, pero que se manifiesta en público con lo que ha creado. Por tanto, nadie, absolutamente nadie podrá excusarse si Dios existía o no. No hay excusas. La humanidad ha sido dividida desde el tiempo de la crucifixión y dividió la humanidad en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, vemos nosotros que dice en el versículo número 21, pues aunque conocían a Dios no le podemos ver, pero Dios se manifiesta, dice la palabra, con toda claridad por medio de lo creado. Por lo tanto, no hay ninguna excusa, dice aquí la palabra. No hay excusa para ninguno. Yo no sabía, porque lo creado está transmitiendo un mensaje de Dios. Y reparábamos en algo, solamente podemos ver, hermano, a nosotros los seres humanos, de la manera en que somos fecundados en un óvulo, que no tenemos realmente forma, no hay diferencia en un esperma, se parece mucho a un huevo de una rana,
Y entonces vemos nosotros ese esperma que fecunda el óvulo y ahí emerge, nace, está creándose vida y por eso es que la vida viene de Dios. El hombre ha determinado que él puede quitar y cortar la vida. De todo esto, el hombre tendrá que dar cuentas al Señor. Y entonces por eso estamos hablando que aunque conocían a Dios, no le dieron honra, no le honraron como Dios, ni le dieron gracias. Entonces Dios viene y como no le tomaron en cuenta, la mente de ellos fue entenebrecida. Cuando una mente es entenebrecida, es esa mente sumida en las tinieblas, porque los razonamientos que ellos tenían era para no admitir el fundamento de Dios y entonces su entendimiento se vació. Y cuando el entendimiento del ser humano se vacía, empieza a concebir y empieza a crear en su mente otras cosas. Por eso estábamos en el versículo 19, porque lo que se conoce acerca de Dios dice que es evidente, ahí está. Dentro de ellos, pues Dios lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, tiempos inmemorables, tiempos remotos, sus cualidades invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto muy claramente. Siendo entendidos, el mensaje es por medio de lo creado. Por lo tanto, dice aquí la palabra que no tienen excusa. Yo quiero cotejar esto, sustentarlo con el Salmo 19, y en el Salmo 19 hay algo muy precioso, porque dice en el Salmo 19, refiriéndose a las obras y a la palabra de Dios. Los cielos, oiga, los cielos cuentan, proclaman la gloria de Dios. Y la expansión, o sea, el firmamento, anuncia la obra de sus manos. O sea, hablan, transmiten un mensaje, los cielos, la expansión. Y un día transmite el mensaje a otro día, y una noche transmite el mensaje a la otra noche y le revela sabiduría. Donde no hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra, dice el salmista acá, salió su voz y hasta lo último del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol y como un esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Muy bien. Entonces, volviendo al pasaje de Romanos, me interesa porque dice que aunque conocían a Dios, porque Dios se manifestó, porque Dios se mostró a través de los atributos que Dios hizo, entonces se manifiesta. Pero ¿qué pasó? No le dieron honra a Dios como lo merece, ni le dieron gracias. Entonces, cuando el hombre hace esto, se volvieron vanos, se volvieron necios en sus razonamientos. Mire, se vaciaron y se hicieron vanos en sus razonamientos, y entonces ocurrió algo. Su necio corazón fue obscurecido, fue entenebrecido, fue sumido en las tinieblas. Mire, y profesando ser sabios, porque entonces intervienen seres espirituales de la maldad cuando el hombre raya en la necedad. Lastimosamente, el hombre no puede estar neutral. El hombre, por eso
el hombre en el Evangelio o hay color negro o hay color blanco. No existe el gris, porque es una mezcla. Porque aquí dice que aunque conocían a Dios, ¿y cómo lo conocían si no había predicación? Los cielos nos hablan de su gloria. Acabamos de ver eso. Y un día transmite el mensaje a otro día de las bondades y de las maravillas de Dios. Conocían a Dios porque Dios se les manifestó, pero no le honraron. Dice aquí la palabra que no le dieron la gloria, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron necios en sus razonamientos. Mire, lo sabían, pero no lo quisieron admitir. Y su corazón necio, entonces, fue sumido en las tinieblas y se pusieron a concebir ideas tontas, estúpidas, sobre la semejanza de Dios. Y hombres con un cociente intelectual elevados, profesando ser sabios, dice aquí la palabra del Señor. Profesando ser sabios, se pusieron a concebir ideas tontas y entonces se volvieron necios. Fíjese todo lo que estamos viendo. Entonces, cuando el hombre se vuelve, entra y raya en la necedad, conocían a Dios, no lo honraron, entonces se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, que no se corrompe, inmortal, por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Recordemos que Dios hizo al hombre a su semejanza, pero el hombre caído lo que hizo fue hacerse dioses a su propia imagen. Por eso, allá en Génesis, en el capítulo 1 decíamos que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. La imagen era para representarlo a Él. El hombre fue creado con un propósito y fue con el propósito de manifestar a Dios, de manifestar que había un Dios que existía al cual había que darle honra. Por eso lo hace a su imagen, que es la representación, y a semejanza, que es el parecido. Hagamos al hombre, ¿cómo lo hacemos? A nuestra imagen y a nuestra semejanza. Va a ser la persona que nos va a representar y va a ser lo más parecido. Por eso, lo más parecido a Dios que caminó en la tierra se llama Jesucristo. Él es la imagen del Dios vivo. Y entonces dice que vinieron los hombres y profesando ser sabios, se volvieron necios, se volvieron insensatos. Y sabe usted que en la insensatez, en la necedad, raya también un mundo espiritual bajo, que lo que el mundo espiritual bajo espera del hombre es la rebeldía, es la necedad, es la arrogancia. Y entonces dice aquí la palabra que cambiaron la gloria del Dios incorruptible, inmortal, por imagen en forma de un hombre corruptible. Entonces empezaron a glorificar al hombre hasta la fecha, en forma de aves. No, mire usted, por ejemplo, los escudos de los países. Sin ir muy lejos, nosotros somos de Guatemala. ¿Qué aparece en la bandera de Guatemala? Un ave.
en otras naciones un tigre, una serpiente, un águila. Todo esto tiene un trasfondo espiritual, un jaguar, una serpiente enrollada. Mire usted el juramento hipocrático y el báculo que los médicos tienen. Cuando usted vaya a visitar a un médico, miren dónde está el título del médico, y ahí en ese título hay una vara que le llaman báculo, y en esa vara está una serpiente enrollada. Y esa serpiente enrollada representa a un ser diabólico que le llamaban Esculapio. Ese es lo que es. Y estamos hablando de un médico, él no es un hombre, es un científico, es un hombre de ciencia, no es un ignorante como lo somos nosotros. Pero ahí en el báculo, porque la serpiente es una representación satánica. Vale. Entonces, y en las banderas del mundo, en sus escudos, vea usted, y yo le decía, nosotros tenemos nuestra ave símbolo, ¿verdad? El quetzal, ahí está. Entonces, ¿por qué? Porque cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mire, entonces hablábamos que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero el hombre caído hizo sus dioses a su propia imagen. Siempre el hombre pone su corazón en las obras de sus manos, y esa es una idolatría. Por eso nosotros venimos y cuando hacemos algo decimos, mire, esta es la casa que yo hice, porque todavía no hemos podido diferenciar y darle la gloria al Señor. Por eso los cristianos a veces hasta ofendemos y rayamos en lo mismo y caemos mal a la gente, porque en todo le damos la gloria a Dios, porque hemos aprendido. ¿Sabe por qué vivo? Por la gracia, misericordia y la gloria del Señor. Porque tendría que haberme muerto, porque estuve infectado con el COVID y soy un hombre que tengo 70 años y se supone que no fui hospitalizado, pasé mi cuarentena como tenía que pasar con los medicamentos y pidiéndole y suplicándole al Señor que si quería pues darme más vida, con un propósito era. No es por qué me pasó esto a mí, sino ahora tenemos que hablar para qué estoy vivo, qué es lo que el Señor quiere que hagamos. Pero volviendo al tema, se hicieron vanos en sus razonamientos, mire. Y entonces cuando se hicieron vanos en sus razonamientos, se hicieron necios, fueron tomados y absorbidos por las tinieblas y se pusieron a concebir ideas estúpidas, ideas tontas sobre Dios. Y entonces a Dios lo deidificaron en forma de piedra, en forma de reptil, en forma de serpiente, en forma de elefante, en el fuego, de muchas maneras. Pero esto, ¿por qué fue? Porque profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cuando entra ese espíritu, cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, del Dios inmortal, por una imagen en forma de hombres corruptibles. Ya aquí hay intervención del inframundo, mire, como el caballo o como el mulo, ¿verdad? Hay una intervención ya espiritual que se metió, intervino. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? ¿Cómo entró el pecado al mundo? El pecado es importado, el pecado no es de la tierra. Y atrás del pecado entra otro personaje que vino a hacer grandes estragos. Porque a raíz de la desobediencia, ¿qué pasó? Solo estaba esperando que el hombre desobedeciera, solo estaba esperando que el hombre dejara de tener ese contacto con Dios, porque cuando el hombre desobedece a la palabra del Señor, se abre un espacio. Ahora usted está acostumbrado
a la palabra portal. Se abre un portal y en ese portal es un portal demoníaco. Y cuando el hombre desobedeció a Dios, entró el pecado. El pecado es un espíritu. Y a raíz del pecado, el pecado silbó. Está listo, todo está preparado. Y entonces entró la muerte. Detrás del pecado entró la muerte. Por lo cual dice, como todos los hombres pecaron, fueron alcanzados por la muerte. Pero a eso vino el Señor Jesucristo, a quitar el pecado de los hombres. Y cuando Dios quita el pecado de los hombres a través de Cristo y el hombre es perdonado y el hombre es redimido, es rescatado de donde estaba, pero el rescate es un rescate en el cual hay un pago. No es con dinero. ¿Ha oído usted de los secuestros de las personas que piden millones y los que tienen pues lo pueden dar y muchas veces pagan y ya han matado a su familiar, han matado a la persona que amaba? Pues Cristo Jesús vino a pagar un rescate. Dios envió el pago de un rescate y ese pago lo envió a través de Cristo Jesús. Y digo envió para entendernos porque Cristo Jesús vino voluntariamente. Cuando vio que la humanidad había sucumbido y Satanás estaba haciendo lo que quería con la humanidad, que metió el pecado y atrás del pecado entró la muerte, porque es una trilogía. Pecado, muerte, diablo. Lo puse en tercer lugar, si usted quiere lo pone en segundo, lo pone de primero, pero lo primero que entró fue el pecado, a través de la desobediencia. Y atrás del pecado entró la muerte. Y por cuanto todos los hombres pecaron, dice la palabra, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces legalmente Satanás, el pecado, la muerte, sabían que lo que podía separar al hombre de Dios era el pecado, y entonces hacen que el hombre peque. Y por cuanto todos los hombres pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23, vino el Señor Jesucristo para darnos vida y vida en abundancia, porque Él con su vida pagó el rescate. El Evangelio no es gratis. Por eso es que usted y yo no podemos meternos al Evangelio, sino nos tienen que llevar. Y el Espíritu Santo nos lleva y dice, Padre, Señor Jesucristo, aquí traigo otro pecador para que tú lo perdones, para que tú lo redimas. La redención es el pago de un rescate. Y entonces, ¿por qué? Porque los hombres, dice, profesando ser sabios, se volvieron necios, se volvieron insensatos, se volvieron como el mulo y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. A pensar de que hoy una rata es Dios, a pensar que un mono hoy es Dios, a pensar que una piedra que no se mueve, que no habla, es Dios, a pensar que un animal es Dios. Y entonces cambiaron la gloria del Dios inmortal por una imagen en forma de hombre que se corrompe. Por eso hay hombres que andan diciendo que son Dios. Se van a morir, se van a morir, se enferman. Y luego también de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Miren. Y entonces Dios, que hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, pero el hombre caído hizo sus dioses. ¿Y cómo los hizo? A su imagen, a su semejanza. Siempre que el hombre pone su corazón en las obras de sus manos, es un idólatra. Hay un rey aquí que un día se puso a ver lo que había hecho y dijo, esta es la gran Babilonia que yo hice. Por eso hay hombres hoy
ufanados de que tienen un gran ministerio. Ellos hicieron el ministerio, ellos hicieron la iglesia y la hicieron para vanagloria, no para gloria y para honra del Señor. Entonces, como el hombre, ya vimos todo esto que hizo el hombre, dice que Dios los entregó. Hay 3 entregas. Cuando el hombre no toma en cuenta a Dios, cuando el hombre hace sus propios procedimientos, entonces hay una entrega. Hay una entrega en el cuerpo, hay una entrega en el espíritu y hay una entrega en el alma. Si quiere lo adecuamos. Hay una entrega en espíritu, hay una entrega en el alma y hay una entrega en el cuerpo. Pero como el hombre, por ejemplo, está degradado, miramos nosotros que hay una entrega en el cuerpo, hay una entrega en el alma y hay una entrega en el espíritu, porque el hombre perdió lo que Dios le había dado. Perdió la espiritualidad. Y cuando perdió la espiritualidad, empezó a tener miedos, empezó a enfermarse, empezó a sentir temores. Esto es en el alma. Y fue afectado en su cuerpo. Pero como el hombre perdió eso, porque el hombre fue hecho espíritu, alma y cuerpo. Pero todo esto se invirtió. Por eso es que hoy, más que el espíritu y más que el alma, cuidamos el cuerpo. Hoy es una idolatría al cuerpo, que hasta los pastores se andan cambiando la nariz. Y en vez de tener una bonita nariz, se pusieron una de guacamaya. Entonces, porque hoy, si no hay una idolatría tan tremenda en este presente siglo, que es el culto al cuerpo. Y entonces la ciencia ha avanzado tanto que se cambian los ojos, que se cambian las orejas, que se cambian la nariz, que se cambian las piernas, que se cambian las pompas, que se cambian todo lo que quieran, porque no están satisfechos con su cuerpo, pero no tienen un cambio espiritual. Siguen siendo la misma persona egoísta y ahora más, porque la imagen les ha hecho, porque han hecho hoy son su Dios, son ellos mismos. Y entonces dice que cuando ellos no tomaron en cuenta a Dios, mire, viene una consecuencia, y la consecuencia es que el hombre se va a corromper. Pero esto es una entrega judicial de Dios, porque viene Dios y los entrega a las tinieblas. Entonces aquel mundo espiritual, por eso es que podríamos decir que Cristo Jesús vino a pagar el rescate. Y tú le perteneces ahora a Dios porque Cristo te compró con su sangre preciosa, no con la sangre de un cordero, dice, ¿verdad? Común, sino un cordero sin mancha, un cordero sin tacha, un cordero santo, que es Cristo Jesús, que pagó no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de un cordero, para rescatarnos de la maldad. Bueno, entonces dice en el versículo 24, por consiguiente, Dios, oiga, los entregó. Yo creo que voy a tener que quedarme por aquí, pero quiero leerle esto. ¿A qué lo entregó Dios? A la impureza, a los malos deseos, a las pasiones desordenadas. Mire, en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces el cuerpo sufrió un cambio. Por eso usted mira dentro de la mitología griega, centauros, mitad hombre, mitad animal, para satisfacer los deseos de la carne y de la mente. Por eso es que hoy estos hombres que fueron entregados a los malos deseos
son hombres que muchas veces, y yo le ponía el ejemplo de unos hombres que atacaron a una niñita de 2 años, la violaron y después de violarla, la asesinaron. Y ellos confesaron que así lo habían hecho. Tomados por espíritus inmundos, tomados por demonios, que es lo que vamos a ver en el siguiente programa que tenemos. Y por eso es que hay padres que han violado a sus hijas, padres que han violado a sus hijos. Y todo esto es porque Dios los entregó a la impureza. Esta es la primera entrega. Lo voy a repetir en el próximo programa, la entrega del cuerpo. Por eso el hombre hoy, antes los tatuajes se los hacían los presos, los marineros, pero Satanás fue provocando y provocando y provocando y provocando más todo esto, y ahora salimos con que son artísticos. Y el hombre lacera su cuerpo. Esto ya existía desde la antigüedad, los tatuajes. Que el Señor le bendiga. Vamos a dejar esto hasta aquí, y si usted está interesado, pues habrá otro programa con las 3 entregas: entrega del cuerpo, entrega del espíritu y entrega del alma, y va a ver las cosas que ocurren. Por eso cuando nosotros nos entregamos a Cristo, nos entregamos espíritu, alma y cuerpo. Que el Señor le bendiga grandemente y que Dios le conceda las peticiones, la resolución a las peticiones que usted ha hecho. Dios le bendiga grandemente.